bendiga, amados hermanos, en esta mañana, a cada televidente, amigos. Yo sé que muchos de los que están sintonizando este programa son nuestros amigos. Reciba hoy en esta mañana una palabra que el Señor tiene para su vida. Hoy nos hemos reunido aquí el pastor Aguirre, el pastor Samaniego y su servidora María Elena Rodríguez Aguirre. Mi esposo y yo pastoreamos la congregación de Fe y Visión Ministries. Estamos localizados en el 7595 North Loop, casi esquina con Carolina. Y si quieren presentarse, pastores, presentar sus congregaciones, sus nombres, ¿sí? Amén. Bueno, mi nombre es Gabriel Aguirre, a sus órdenes, soy el pastor Aguirre, y pues estamos para servirles en el 7595 North Loop, ahí estamos ubicados, y pues necesidades que se le ofrezca o alguna petición que tenga, estamos para servirles, ahí estamos a sus órdenes. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Leonardo Samaniego, pastor de Monte de Dios. Estamos en Ciudad Juárez, ubicados en el área de La Montada, y ahí estamos para servirles. Si tienen alguna necesidad o alguna petición, con gusto puede llamarnos y podemos ayudarles. Dios los bendiga. Amén. Y hoy en este día, hermanos, estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Damos gracias a Dios por esta televisora, por el personal de aquí de este lugar y por cada uno de ustedes que ha sintonizado este canal en esta hora. Gracias, amados. Creo que el Señor tiene algo poderoso para tu vida el día de hoy. Recuerde que cada día es un día de nueva consagración, de nueva fe y de nueva esperanza. Y ahorita las líneas están abiertas para que empiece usted a llamar si tiene alguna necesidad, quiera compartir algo, que nosotros hoy en este día estamos aquí para servirle, y en cualquier momento que necesite, ya sabe usted dónde localizamos. Y continuamos con el tema de los 7 derramamientos de la sangre del Señor Jesucristo. Esos 7 derramamientos que nos han llevado a una libertad gloriosa, si es que Amén. usted cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Y si usted cree y logra entender el amor tan grande del Señor a través de esos derramamientos y todo lo que Él pasó por usted, por mí y por cada uno de nosotros, va a conseguir la libertad gloriosa que no tan solo lo lleve a una vida eterna, sino que a través del tiempo que esté en esta tierra pueda vivir en esa libertad que el Señor nos promete y en esa vida de sobreabundancia. No tan solo en abundancia, sino sobreabundancia. Sí, amén. En esta mañana yo quiero recordar los derramamientos que vimos la semana pasada brevemente. Hablamos del derramamiento en el Getsemaní, donde el Señor pagó ahí en ese monte. Él estuvo ahí en el Getsemaní derramando y pagando por usted y por mí la traición. Amén. Y vimos el otro derramamiento que fue donde Él pagó con la burla cuando le arrancaron Su barba. Y fue burla de todo lo que hicieron con su rostro para pagar ahí por usted, por mí, el rechazo, la baja estima, el menosprecio. Y hoy vamos a continuar, esperamos poder cubrir 3 derramamientos el día de hoy, pero nos queda el otro viernes para seguir con los derramamientos. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar cubriendo con el derramamiento de la sangre que brotó de la frente de la corona de espinas. Ese es un derramamiento con el que yo he logrado identificarme como usted no se pueda imaginar. Sí. Pero
después de que los pastores expliquen sobre este derramamiento, yo le quiero dar un breve testimonio Amén. de cómo el Señor se ha glorificado a través de este derramamiento que se penetró en mi corazón cuando yo tuve este conocimiento. Amén. Antes de continuar, amados, yo quisiera hacer un llamado a todo aquel que nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Y si usted ya lo recibió, una vez más, abra su corazón Sí. en esta hora para que no tan solo reciba la bendición de la sangre que brotó a través de los 7 derramamientos, sino que reciba la bendición de la vida eterna. Acuérdese que aquí estamos de paso, ¿no? El tiempo que estamos en esta tierra es breve. Sí. En esta hora abra su corazón ahí donde esté. Yo sé que mucha gente nos está viendo en un hospital, nos está viendo en una clínica de diálisis, nos está viendo a través del internet, en una prisión, en muchos lados donde ni nos pudiéramos imaginar que alguien sintoniza la televisión en esta hora. O a punto de suicidarse. Mucha gente sin fe, sin esperanza, sin deseos de seguir adelante. Cierto. Porque así viene el enemigo a querer tramparnos. Pero hoy en este día voy a hacer una oración. Ore conmigo, amada. Ore conmigo y abra su corazón. Jesús, Padre. Abra su corazón en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. que es un nombre sobre todo nombre, presentamos a cada persona Señor. sintonizando esta estación. Sí, Señor. En el nombre de Cristo donde Jesús, se encuentra Padre Santo. Sí, Señor. Señor, salvación. Obra, Padre. Espíritu en esta hora Señor, a tu Padre, abrimos nuestro corazón a ti. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que entres en él, que tomes el trono, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Sí, en el Señor. nombre de Jesús, Señor, yo quiero morar contigo, glorifica. Sí, mi Dios. quiero conocerte, quiero amarte, Sí, Señor. Obra, quiero entenderte Padre. Sí, Señor. y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Sí, Señor. te damos gracias. Abre tu corazón, amado. Sí, Señor. Sí. Abre tu oído, amado. Abre tu entendimiento y recibe en el nombre de Jesús. Recibe de ese amor, recibe de esa paz, recibe de ese gozo, recibe salud. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Dios es bueno. Puedes levantar tu teléfono, pedir una palabra, pedir una oración y también en esta hora pedimos de tu apoyo financiero para esta estación, para que continúe adelante, porque gracias a medios como esta estación puedes recibir tu Amén. palabra de consuelo y el amor de Cristo. Ahora sí dejo el lugar al pastor Aguirre, Sí. al pastor Samaniego. ¿Cuál Sí. de los dos? Bueno, pues Sí. vamos a pasar a la sangre que brotó de la corona de Sí, espinas. señor. Y bueno, pues como decía mi esposa, ha sido muy, muy tremendo el impacto que ocurrió en nuestras vidas cuando nos enteramos de cómo Dios hizo este milagro tan poderoso, ¿verdad? Y el plan que Dios tenía con respecto a la sangre que cayó sobre la tierra por causa de la corona de espinas. Amén. Entonces, vamos a iniciar pues. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Eso está en Mateo 27, 29. Si gusta apuntarlo. Entonces, el tercer derramamiento sucedió cuando los soldados entretejieron una corona de espinas y la enterraron en las sienes de la cabeza de Jesús, dándole fuertes golpes con una vara. Las espinas en la Biblia son el símbolo de la escasez, la ruina y la maldición que vino al hombre a causa de la rebelión.
a través de esa sangre Jesús estaba destruyendo toda ruina para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. La sangre que brotó de la cabeza de Jesús tiene el poder para destruir toda maldición y convertirnos en conquistadores capacitados para alcanzar cualquier desafío. Vea usted que Santo. esto fue algo que impacta, ¿verdad?, nuestras vidas, porque tenemos que tener el conocimiento primeramente de el resultado de lo que ocurrió en ese derramamiento que cayó sobre la tierra. Amén. Entonces, la escasez, son tres cosas que se mencionan: la escasez, la ruina y la maldición. Se pueden ver hoy en muchos hogares por la rebelión que no hemos quebrado. Vea usted que hay rebeliones que nosotros no hemos quebrado. Tenemos que tomar muy en cuenta que Jesucristo ya pagó todo, pero nosotros, lamentablemente, por falta del conocimiento, no hemos quebrado muchas de las maldiciones que están todavía sobre nuestras vidas. Y practicamos el robo, por ejemplo, el engaño, la malicia, ventaja. Hay veces que somos medio ventajosos. Los hábitos malos son parte de la maldición de la ruina. Son hábitos que nosotros tenemos que trabajar en ellos. El Señor Jesucristo, obviamente, sabemos que Jesús Él ya pagó, ya hizo toda su obra en la cruz del Calvario, pero nosotros no hemos logrado comprender, o se nos ha olvidado, o es la guerra espiritual. Entonces tenemos que seguir batallando en esas áreas de nuestra vida, en los hábitos. Tenemos que estar trabajando día a día en esos hábitos malos, pecaminosos. Por eso hay escasez, ruina y maldición en nuestros hogares. Amén. Y Dios quiere que en este día hagamos esas declaraciones, y al mismo enemigo decirle, aquí se termina toda maldición sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Amén. Entonces le dejamos el lugar al pastor Samaniego. Pues así como dice el pastor Aguirre, hermanos, nosotros podemos ver en la Escritura cómo el Señor, en la tercera ocasión en que Él derrama sangre, cuando le ponen la corona de espinas sobre su cabeza, ese tiene un propósito, y el propósito, como decía el pastor Aguirre, es romper con la escasez, romper con la ruina, romper con la maldición. Amén. Cuando los romanos tejieron, dice el Evangelio, tejieron una corona de espinas, ellos no sabían que estaban siendo guiados por el enemigo. Amén. El enemigo lo único que quería hacer era mofarse, burlarse de Jesús, pero él no sabía lo que estaba haciendo, lo que iba a lograr Jesús. Amén. Cuando le ponían la corona de espina y cuando su sangre cayera sobre la tierra. Amén. Nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando la tierra sufrió un cambio después de que el hombre pecó. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Ahí había sobreabundancia. No había necesidad de nada, todo estaba suplido. Dios los había puesto en un lugar donde había la bendición, donde literalmente fluía leche y miel. Pero Amén. cuando el hombre decidió pecar, entonces vinieron unas consecuencias De ruina. por el pecado. El Señor les dijo que la tierra donde ellos estaban acostumbrados a moverse, donde había abundancia de pan, abundancia de fruto, donde no tenían ninguna necesidad, iba a sufrir un cambio cuando son sacados del huerto del Edén. Entonces ellos estaban acostumbrados a la bendición, ellos estaban acostumbrados a la prosperidad, ellos estaban acostumbrados a la abundancia, y cuando salen del huerto del Edén, una de las maldiciones que Dios les da es que la tierra no les va a producir lo que ellos están acostumbrados a vivir y a tener. Terrible. Terrible. Entonces les dice Dios, la tierra les va a producir cardos y espinos, Y abrojos. abrojos. Entonces una maldición tremenda. Y hay una pregunta
¿por qué a veces no entendemos, o los cristianos, o cuando recibimos a Jesús y decimos, si yo ya recibí a Jesús en mi corazón, ¿por qué sigo batallando? ¿Por qué Sí. sigo sufriendo con tanta necesidad, Sí. con tanta escasez? Porque no hemos entendido la profundidad del sacrificio Amén. de Jesús. No hemos entendido la profundidad que tiene el poder de la sangre de Jesús. No hemos Amén. mirado el alcance que tiene la sangre de Jesús de todas las cosas que nos puede liberar. Y como no lo sabemos y no lo entendemos, solamente agachamos la cabeza y hay muchas interrogantes y muchas preguntas que no le Sí. encontramos respuesta. Amén. Por ejemplo, le preguntamos a la gente, ¿por qué cree usted que Jesús vino a morir en la cruz? Y la gente dice, bueno, pues vino para perdonar nuestros pecados, vino a morir por nosotros. Y es lo único que la gente generalmente tiene ese concepto. Como respuesta. Como respuesta tienen ese concepto, pues Jesús vino a morir por mí y es todo lo Sí. que sé. Pero el sacrificio de Jesús, los derramamientos de la sangre de Jesús contienen tantas bendiciones y tantas victorias que Sí. cuando Jesús derramó su sangre en esas 7 ocasiones era con un propósito claro, con un objetivo claro. Amén. Y cuando nosotros los desconocemos, entonces somos privados Sí. de las bendiciones y de lo que Jesús conquistó para nosotros. Amén. Y el enemigo está feliz porque una de las estrategias del enemigo, de Satanás, es tener a la iglesia en ignorancia. Sí. ¿Es verdad? Y si estamos en ignorancia, nosotros no podemos reclamar los derechos Claro. y las bendiciones que Jesús conquistó para nosotros. Sí. Que tenemos Entonces, como- por eso es bien importante que cada uno de nosotros, usted que nos está escuchando y nos está mirando en esta hora, no es casualidad de que usted esté viéndonos en el canal 38, es porque Dios quiere bendecirlo. Y yo sé que usted ha estado batallando, algunos han estado batallando económicamente y batallando con ciertas cosas de su vida que no hayan cómo solucionar y cómo salir adelante, aunque en su corazón usted dice, pero es que yo amo a Dios, ¿por qué Sí. batallo tanto? Sí. Jesús dijo que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y aunque sabemos esa verdad, la cosa es que no sabemos cómo disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a ofrecernos, Cierto. porque hay una ignorancia, porque el enemigo Sí. se ha como propuesto Sí. hundirnos en la ignorancia, Sí. y la Biblia dice muy claro, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces cada una de las revelaciones de los derramamientos de Jesús nos van a traer liberación y nos van a traer salvación y nos van a traer bendición y victoria en las diferentes áreas de nuestra vida. Me llama Amén. mucho la atención cuando el apóstol Juan en su tercera epístola Ujú. escribe estas palabras y le dice, amado, yo deseo que tú Sí, seas Señor. prosperado en todo, Amén. que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Sí, amén. Pero en la realidad a veces vemos tanta escasez, vemos a veces tanta ruina que nos rodea, Sí. tanta miseria, Ujú. tanta maldición, y decimos, ¿cómo es posible si yo tengo a Jesús Sí. en mi corazón, si yo ya recibí a Jesús, si yo soy hijo de Dios? Es verdad, hemos recibido a Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, Dios nos ha dado ese privilegio, Sí. pero no automáticamente las promesas y las conquistas que Jesús conquistó al derramar su sangre y en la cruz del Calvario específicamente, se hacen nuestras automáticamente solamente por recibir a Jesús. La Biblia dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, es Amén. verdad. Yo hablaba con cierto hombre, que es un pastor, y decía, él no creía esto. Y decía, no, es que cuando tú recibes a Jesús, automáticamente todas las maldiciones se rompen. Sí. Pues no es así. Sí. ¿Por qué? Yo le decía, mire, si fuera así, entonces si recibimos a Jesús automáticamente estamos sanos físicamente. Sí. Y no es así. Libres de la ruina. Tenemos que luchar por la sanidad, tenemos Sí. que
proclamar la sanidad, tenemos que aplicar la sangre de Jesús, la sangre que brotó de su cuerpo llagado. Sí. Si no, automáticamente fuéramos sanados. Es que tenemos un enemigo la verdad es poderoso, porque también nos ha peleado la batalla contra simplemente en contra de Dios también, contra de la verdad. Y nosotros hemos sido víctimas. Es que hay ciertas peticiones que nosotros tenemos que comprender. Como hemos sido víctimas, por eso Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para poder deshacer toda obra de Satanás. Amén. Como dice ahí en el libro de ¿cómo se llama? ¿En Hechos? Donde se quebraron todas las... Donde fue literalmente Satanás quedó derrotado. En Colosenses capítulo 2, verso 14, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que ya todo fue pagado, pero como fuimos víctimas, por eso Dios está ahora trayendo esta verdad tan importante para poder entender que nuestro enemigo ya fue vencido. Amén. Y nos dio a nosotros la victoria. Amén. Para poder vencer. Entonces dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando ya conocemos la verdad, hay que declarársela al mismo enemigo. Amén. Declararle la verdad al enemigo, decirle: ¿sabes qué? Yo he sido víctima, incluso decirle a Dios: Padre, he sido víctima por mucho tiempo, ayúdame, necesito quebrar estas maldiciones, esta ruina que vino sobre mi vida. Amén. Esta ruina. Entonces, cuando ya entendemos la verdad, como hoy, es muy importante conocer la verdad. Entonces, vamos a vencer, juntos vamos a vencer. El Señor Jesucristo desea que nosotros seamos libres y vivamos en victoria, libres de ruina. Amén. Pero eso sí le quiero pedir. Tenemos que practicar nosotros, deshacernos de todo hábito malo, porque eso no nos va a ayudar en nada. Es como seguir alimentando las cosas. Dejar la puerta abierta. El pecado, exacto. Dejarle por ejemplo, podría darnos un... Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Sí. Miren, quitar ese concepto generalizado que tenemos de que Jesús solamente vino a morir por nosotros. Sí. Debemos de entender que cuando Jesús vino a morir, vino Él a recuperar todo lo que Adán había perdido. Exacto. ¿Es verdad? O sea, ¿qué perdió Adán? Perdió la vida, primeramente. Sí. Perdió la salud. Sí. Perdió la abundancia. Sí. Perdió la paz. Perdió el gozo. Entre otras cosas que Adán perdió. Perdió la seguridad. Entonces, cuando en los 7 derramamientos nosotros vamos a poder mirar cómo Jesús trae la victoria y trae la restauración y trae la bendición para nosotros. Amén. Pero como decía el pastor Aguirre, hay que cerrar puertas. Sí. Porque la maldición viene por causa del pecado. La maldición alcanzó a Adán y a su descendencia porque decidió hacer su voluntad. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos batallando? No queremos batallar, pero no cortamos las raíces y no cerramos la puerta. Exacto. Necesitamos cerrar la puerta a la rebeldía, a la rebelión, Sí. al engaño, Sí. a la mentira, Sí. a la malicia. Todas aquellas cosas que nosotros tenemos que renunciar y crucificar nuestra carne. Estamos tan acostumbrados a un estilo de vida de indisciplina. Exacto. A veces esa indisciplina nos lleva a una ociosidad. Sí. Y cuando estamos de ociosos e indisciplinados, la mente nomás está trabajando. Sí. Está trabajando. Y no trabaja en cosas buenas, lamentablemente. Sí. Trabaja en puras cosas negativas. Y se ha dicho y se sabe que una mente ociosa es el taller del enemigo. Exacto. Es donde Satanás ataca. Porque allí entonces se produce, como dijo el Señor Jesús, que del corazón salen las malas cosas, sí. Los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, el odio, el resentimiento, amarguras y tantas cosas, sí. Y entonces eso trae la maldición. Amén. Y es como un círculo vicioso que hay que cortar con ese círculo vicioso, que hay que cortarlo, sí. Que hay que cerrar esas puertas. ¿Para qué? Para que la bendición y lo que conquistó Jesús en la cruz y con el derramamiento de su sangre
poderlo apropiar, hacerlo nuestro. Y Sí. cuando nosotros cerramos puertas y proclamamos la conquista y la victoria que Jesús hizo a través de los derramamientos de su sangre, vamos a tener la bendición y la prosperidad que usted necesita y que Dios quiere dársela. Amén. Amén. Cierto. Es verdad, amados, respaldando lo que hablan los pastores en el derramamiento de la sangre que brotó por la frente al clavarle la corona de espinos. Cuando yo tuve esta enseñanza, hermano, se penetró esta enseñanza en mi vida de tal manera que al imaginarme, imagínense el dolor de lo que le era clavado en la frente cuando brotaba esas gotas de sangre, y luego que cayeron en la tierra, Amén. que ya había sido esa tierra maldecida Sí, por el hecho de Adán y de Eva. Pero al caer la sangre de Cristo ahí, se bendice. Amén. Cuando eso penetra en mi ser, lo creí, hermano. Porque usted lo tiene que creer sí. para que pueda aumentar en su fe. Porque solamente por la fe va a poder usted tener esa libertad. Porque por fe somos salvos, hermano. Eso es lo que la Escritura dice. Que al recibir a Jesús en el corazón, lo acabamos de hacer ahorita en esta mañana. Usted abre su corazón y dice, yo ya tengo derecho a una vida eterna. Amén. Y tienes derecho a todo lo mejor aquí en esta tierra. Que vas a ser procesado, vas a ser procesado. Amén. Que vas a ser enseñado, vas a ser enseñado. Amén. En lo que se va componiendo tanta y tanta área que traemos descompuesta. Sí. Entonces, amado, yo quiero testificarte que ese derramamiento en lo de la corona de espinas, cada vez que yo tengo comunión con el Señor Jesucristo, yo lo recuerdo. Yo recuerdo ese derramamiento de la corona de espinas y aplico esa sangre sobre mi situación. Yo quiero decirte que en una ocasión tenía yo muchas deudas, hermano, por causa del despilfarro, por causa de la desorganización, por falta de la sabiduría, por tantas razones a veces que te endrogas. Ya no hallaba qué hacer. Y junté todos mis biles. No tenía para pagar. Los junté, los levanté y se los presenté a Dios. Y empecé a orar, hermano, con toda mi fe. Aplico la sangre de Cristo sobre todas estas cuentas. Pido perdón por el despilfarro. Pido perdón por querer vivir fuera de presupuesto, querer tener lo que no puedo pagar, porque también esa es una causa. Amén. Que usted quiere tener más de lo que puede. Todos tenemos que ser conscientes que Dios nos promete vida en abundancia, ¿sí es cierto? Que nos promete el Señor multiplicarnos, amén. Sí, claro que sí. Pero también usted tiene que ser sabio. ¿Cómo se administra? Sí. Pero hay veces que vienen a su vida desgracias, una enfermedad, falta de trabajo, el mentado ese COVID, Sí, el COVID. que está acabando con tantas familias, con nuestra paz, con nuestra alegría, porque a eso viene el enemigo, a querer acabar con usted y conmigo y con todo el que pueda. Entonces, amado, yo le presentaba esto hacia el Señor día con día y aplicaba la sangre de Cristo y veía en fe cómo esa sangre acababa con todo ese desorden financiero. Sí. Y yo hoy le puedo testificar en el nombre de Jesús y para honra y gloria de Dios que me sacó de deuda, hermano. Sí. Y una a una de mis cuentas las pago. Amén. Porque es parte de la integridad, hermano, que usted pague lo que debe. Amén. 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 Sí, amén. Entonces, yo le quiero testificar eso. Si usted ha estado en algún valle financiero, que créale al poder de la sangre de Cristo y lo aplique en la cuestión de la ruina, de la escasez, amén, de la enfermedad.
ahí está nuestra victoria, hermano. Sí, amén. Porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Aleluya. Porque es posible para el que cree. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Créale al Señor, hermano. Créale y levántese en el nombre de Jesús. Sí, amén. Levántese. Cada día hay una nueva fe y una nueva esperanza. Sí, amén. Créale a Dios. No importa. Su felicidad no depende de las circunstancias. Depende de Dios. Amén, aleluya. Dice la Biblia que si hay alguna gloria en nosotros, es que podamos tener comunión con Jesucristo. Crea en el poder de la sangre del Señor Jesucristo, que es lo que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. 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 Continuamos con los derramamientos. ¿O cómo recuerde estamos? que estamos en la línea de oración. Puede usted llamar para que exponga sus necesidades. Amén. Sí, aquí estamos para orar por usted o para darle una palabra de consuelo, o yo no sé, lo que usted necesite. Hoy estamos aquí Sí. a sus órdenes, hermano. Hable en la línea de oración, tenemos el número ahí. Sí. Amén. es 532-8518. A ver, Pastor Samaniego. Entonces, para tener la bendición de Dios que usted necesita y que Dios quiere darle, hay que alinearse con el Señor Jesús. Sí, amén. Amén. No Ambas. tenga temor de orar y aplicar la sangre de Jesús que brotó de su frente a causa de la corona de espinas, y esa sangre le va a traer abundancia, le va a traer bendición, le va a traer multiplicación, porque Amén. cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús tiene un propósito específico. Satanás usó a los soldados para tratar de burlarse de Jesús, pero él no sabía que él se estaba poniendo la soga al cuello. Es verdad. Sí. Así como el enemigo usa ciertas circunstancias para hacernos a cada uno de nosotros la vida difícil, y Dios revierte la maldición en bendición. Dios revierte la lucha y la prueba y la trae para bendición para nosotros. El enemigo nos quiere detener, el enemigo nos quiere desanimar, pero lo que él logra es que cuando Dios le da permiso a esa prueba, esa lucha, nos va a acercar más a Dios. Amén. Hermanos, Sí. denos una llamadita. Está la línea de oración abierta. Aquí estamos para servirle. También queremos recordarle que esta estación se sostiene a través de los donativos. Y ponga una semilla de fe, hermano. Sí. Ponga una semilla de fe. Es muy importante respaldar un ministerio como este, hermano. Ponga una semilla de fe. Muchos de nosotros podemos aún ir a nuestras iglesias, pero mucha gente no puede, hermano, y se alimenta solamente a través de estos medios. ¿Y cómo? Si nosotros sembramos una semilla de fe. Acuérdese que si usted tiene cuidado de la obra del Señor, Él tiene cuidado de su casa. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Levante el teléfono, aquí estamos. Continuamos con los derramamientos Sí, también. vamos a Tenemos seguir con el derramamiento todavía de tenemos- la sangre que brotó de la espalda. de la espalda. Sí, pero yo quiero, antes de empezar en este punto tan importante, recuerde que cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, el plan de Dios era que nosotros seamos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, más bien Adán, el plan de Dios para Adán era que él fuera rey sobre la faz de la tierra, y de él iban a salir reyes y sacerdotes. Pero lamentablemente, como pecó, vino a ser esclavo, o sea, quedó como esclavo, como sirviente. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces, lamentablemente, si nosotros seguimos practicando los pecados, nos vamos a convertir en esclavos, y pues el plan del enemigo es destruirnos Tenernos esclavizados. completamente, claro. ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo quisiera que cada punto, si fuera posible, escríbalo o haga algo, pero practíquelo o lléveselo a Créalo. Dios. Amén. Lléveselo a Dios para que Dios haga la obra perfecta. Amén. Créalo, hermano. De hecho, ya fue no- perfecta. Ya no esté lamentándose, créalo
y levántese en el nombre de Jesús. La obra ya fue hecha perfecta, solo que nosotros tenemos que... El Señor es poderoso. Bueno, vamos con un video. Ya. Dios les bendiga, amados. Aquí estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo, hablando sobre los derramamientos que fueron en esa cruz del Calvario. Ya cubrimos 3 de ellos y ahora continuamos con el siguiente derramamiento, que es La sangre que, la sangre que brotó de la espalda brotó por causa del látigo. por la espalda por causa del látigo. Amén. Aquí tenemos al pastor Gabriel Aguirre hablando sobre eso y al pastor Leonardo Samaniego, que nos van a dar una explicación sobre ese derramamiento de los latigazos que le dieron al Señor Jesucristo. ¿Ven? Ya. Muy bien, bueno, vamos a proseguir. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Eso está en Isaías 50, verso 6. El cuarto derramamiento sucedió cuando los romanos flagelaron la espalda de Jesús con el látigo. La sentencia para un prisionero era 39 latigazos, un castigo físicamente imposible de soportar. Pero Jesús voluntariamente entregó su cuerpo y soportó los golpes por amor a nosotros. Por eso este derramamiento nos habla de redención, porque Jesús recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Tampoco es casualidad que todas las enfermedades nazcan de 39 raíces. Por eso la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, esto es, redimidos de toda enfermedad. La sangre de la espalda tiene el poder para redimirnos del poder del enemigo y para traer sanidad a cualquier enfermedad. Creo que en este punto tan importante, donde tenemos que trabajar es precisamente en cómo vamos a estar trabajando si fuimos redimidos de todo tipo de enfermedades. Entonces a nosotros nos toca quebrar es proclamar libertad. Cada uno de nosotros tenemos que incluso decirle al enemigo del derramamiento que hubo por causa del látigo romano, ¿verdad? Que cómo le abrieron toda su espalda, de tal manera que quedó desfigurado completamente. El látigo tenía incluso metales o huesos, ¿verdad? Y esos abrían la piel y era una cosa terrible porque era un derramamiento tremendo. Entonces, esa sangre que brotó de su espalda es precisamente para redimir toda enfermedad. Y nosotros tenemos que declararle al enemigo que ya fue pagado. No necesitamos sufrir esas enfermedades. Tenemos que declararle al enemigo que ya fue pagada esa deuda del dolor, de la enfermedad. Así es de que tenemos que hacer esas declaraciones. Amén. Fuimos redimidos, acuérdense. Quebrar toda maldición en el nombre de Jesús. ¿Qué opina usted, Padre? Amén. Entonces ahí en Isaías 53, verso 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver que en este cuarto derramamiento de la sangre de Jesús, cuando su cuerpo fue flagelado por causa del látigo de Roma, el Señor estaba comprando, pagando el precio, no solamente por nuestros pecados, sino también estaba pagando el precio por la sanidad de nuestro cuerpo. Amén. Cada derramamiento de la sangre de Jesús, hay unos derramamientos que se van a aplicar a la sanidad de nuestra alma. Pero esta sangre que Jesús está derramando de su cuerpo llagado
está comprando, está pagando el precio por la sanidad de nuestro cuerpo. Recordemos, Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino que también vino a recuperar todo lo que Adán había perdido. Amén. Y entre las cosas que Adán había perdido también la salud. Sí, Una de las consecuencias del pecado es la enfermedad. Santo Dios. No queremos decir, ni estamos en la postura de que si usted está enfermo es porque está en pecado. exacto. No. Pero una de las consecuencias de la enfermedad es por causa del pecado. Entonces, cuando entra el pecado, también entra la muerte y entra la enfermedad. Sí. Entonces, cuando Jesús es golpeado por ese látigo, la Biblia habla de 40 azotes menos 1, 39. Y no es casualidad, porque hay 39 raíces de las enfermedades, de donde ahí se derriban todas la infinidad de enfermedades que existen. Claro. Entonces, cada latigazo que Nos Jesús, libera. sí, nos libera de esas raíces que provocan la enfermedad. Sí. Pero hay que aplicarlo a nuestra vida para hacerlo efectivo. Allí en Filipenses capítulo 2 dice la Escritura que Jesús despojó al enemigo y lo exhibió públicamente. Amén. Así es que nosotros, la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, también lo tenemos que aplicar no solamente para recibir sanidad física, sino también cuando somos dominados por el pecado. Quizás usted esté batallando por algún pecado, algún hábito pecaminoso y no haya cómo romper esa cadena. Le dice a Dios, Dios, ya no lo voy a volver a hacer, y a veces parece Shodre que tardamos más en prometer Sí. que en cumplir. Sí. Entonces, Porque son adicciones. son adicciones. Entonces, tenemos que tomar esa sangre. Dice aquí la Escritura en Isaías que leíamos, que esa sangre, más el herido, fue por nuestras rebeliones. El pago por nuestros pecados fue pagado a través de la sangre de Jesús. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y apliquemos la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. Si necesitamos sanidad física, apliquémosla sobre la enfermedad y declaremos que la sangre de Jesús absorbe, anula, cancela toda enfermedad. Apliquemos la sangre de Jesús que brotó de su cuerpo llagado sobre el pecado. Absorbe la sangre de Jesús todo pecado. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Sí. Y nos trae libertad, nos trae redención. Hemos sido redimidos del poder del enemigo por la sangre de Jesús. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Cierto. Y es transformada la maldición en bendición por la sangre de Jesús. Sí. Amén, aleluya. Amén. Sí, pues Continuamos con el siguiente derramamiento. creo que, bueno, el siguiente derramamiento es la sangre de las manos, que para nosotros ha sido muy importante el derramamiento de la sangre de las manos. Y dice, vamos a aprovechar el tiempo para iniciar con este otro punto, es la número 5. Dice la sangre de las manos, que nos habla de la productividad y de la unción. Dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso está en Lucas 23, 33. El quinto derramamiento sucedió cuando los soldados clavaron la mano de Jesús en la cruz. A través de nuestras manos podemos trabajar, desde un obrero hasta un cirujano. Todos necesitamos las manos para desempeñar nuestras diferentes labores. Unas manos diligentes son sinónimo de productividad. Sin embargo, las manos de Jesús eran especiales. A través de ellas, los enfermos fueron sanos, los oprimidos fueron libres, los ciegos recibieron visión. Jesús entregó sus manos para que cada uno de nosotros pueda recibir la unción y ser productivos. La sangre que brotó de las manos tiene el poder para hacernos productivos y para activar los dones
que Dios nos dio para ayudar a otros, a dar trabajo, por ejemplo, sanar, libertar a los cautivos, en fin. Entonces, los dones que el Señor Jesucristo tenía precisamente cuando Él anduvo, ¿verdad?, por las ciudades, los pueblos, llevando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, sanando a los ciegos, ¿verdad? Los mancos eran sanados. Y casi en la mayoría de los casos utilizó sus manos, en algunas utilizó sus manos, en otras hizo la declaración de la sanidad. Pero las manos, esos dones, nos los entregó a nosotros para que nosotros impusiéramos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, ese es el don importante que el Señor nos da. Nosotros tenemos que aprender. Ahora, nosotros podemos usar nuestras manos ahora de muchas maneras y las manos tienen que ser siempre para lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para lo mejor, porque lamentablemente hoy se usan las manos para acariciar a nuestros hijos, abrazar a nuestras familias, pero muchos están utilizando sus manos para lo malo, ya sea para comprar un arma, para matar, para el suicidio. Muchos se matan con la propia arma de ellos, en fin, matan los hijos. Los niños usan las armas para matar a sus compañeros de escuela. O sea, ¿para qué se usan las manos? En realidad el Señor Jesucristo nos entregó, trajo bendición a nuestras manos para bendecir a otros. Amén. ¿Qué opina, pastor? Amén. Cuando el enemigo lleva a la cruz a Jesús, él piensa que él está ganando la batalla. Sí. Y entonces el enemigo piensa que si yo logro clavar las manos de Jesús, voy a ganar la batalla. Pero con la sangre que brotaba de las manos de Jesús, Satanás no sabía que Dios nos estaba dando autoridad. Amén. Dios estaba liberando poder. Dios estaba liberando productividad. Amén. Entonces, cuando nosotros aplicamos la sangre que brotó de las manos de Jesús sobre nuestras manos, mucha gente está con traumas, se sienten algunos con frustración, porque de pronto se sienten que son improductivos. Exacto. Se sienten que tienen manos toscas. Y alguien dijo por ahí, es que todo lo que agarra lo destruyes. Y Dios no quiere eso. Amén. Dios quiere que todo lo que hagamos sea de bendición. Sí. Entonces Jesús a través de la sangre que derrama en la cruz cuando clavan sus manos, podemos con esa sangre activar los dones y talentos. Amén. Podemos desatar la productividad y podemos tener la autoridad de Jesús, el poder de Jesús. Amén. Aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras manos y declaramos que por la sangre de Jesús que brotó de sus manos clavadas en la cruz, a causa de ese clavo, nuestras manos van a empezar a hacerse productivas y Amén. se van a poder activar los dones del Espíritu Santo. Es cuestión, ¿cuántos de ustedes que nos están Amén. escuchando y nos están mirando en esta hora quieren ser instrumentos útiles en las manos de Dios? Sí. Dios va a usar tus manos. Amén. Dios quiere usar tus manos. Amados, Se nos está línea de terminando el oración, tiempo. Sí. puede llamarnos en esta hora. Ahorita en estos momentos vamos a orar por las peticiones, Nos por las quedan 2 personas minutos. que han hablado. Nos compartimos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues si quiere, las levantamos o no sé, Sí. si las quieran ¿Quieres orar leer primero por las oraciones? o ¿Quieres las orar tú? levantamos. Sí. Si quiere Bueno, tú haces la oración. déjeme hago la oración, levántalas hacia el Señor en un acto de fe y ya las vamos leyendo Sí, Señor, en lo sí, que Padre. se concluye el tiempo, ¿sí? Sí. Ok. Señor, te presentamos Sí, mi Dios. cada situación, cada necesidad Sí, Padre. de cada persona que nos Sí, Señor. habló en esta mañana. Glorifícate. Señor, Trae victoria. aplicamos los 7 derramamientos Trae sanidad. de tu sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario sobre estas En el nombre de situaciones. Jesús, Y cada creemos petición, Señor, que por tu sangre preciosa cada persona, queda cancelada
toda enfermedad, toda situación financiera, y que cada persona que hoy nos habló es redimida de todo poder del enemigo. Y toda situación que hay en su vida se torna en adversa, se torna en bendición. Aleluya. En el nombre de En el Cristo nombre Jesús, de Jesús. te damos Amén. gracias, Lo Dios. declaramos Ok. hecho, Si quieren, Señor. leemos Bueno. en lo que nos queda de Sí, tiempo. sí. Amén. ¿Qué Usted, empezar? pastor. Sí. Bueno, tenemos una petición aquí, una persona que está hospitalizada y necesita pues sanidad. La sangre de Cristo Invitamos tiene que poder. Dios obre en su vida y que traiga sanidad en ella. Oramos por los médicos. Hay otra persona que tiene problemas en su oído y hay, yo creo, algún desbalance, ¿verdad?, en su sistema nervioso. Oramos también por ella para que Dios traiga sanidad en esta persona.